Hola, ¿qué tal? Somos Una Nova Scrap y hoy, como veis, os traemos unas tarjetas de boda, bueno, unas invitaciones de boda. Son dos estilos completamente diferentes. Lo que tienen de particular es que son bastante sencillos de hacer, que era lo que nos pedíais algunas de vosotras, que si podíamos hacer alguna invitación de boda que fuera fácil de hacer. Creemos que son... Bueno, son sencillas de hacer. A ver, os enseño. Esta iría así, es una tira que se saca, y luego ya pues se abriría aquí y el texto iría aquí adentro. Queda bastante elegante. Y bueno, yo utilicé este troquel, pero se pueden utilizar otros, ya os comentaré luego cómo. Esta en principio sería un poco complicada meterla en un sobre. Las flores quedan preciosas, quedan espectaculares aquí, pero no se pueden sustituir por flores que tengan una decoración más plana, sin problemas. Bueno, esta por aquí. Y luego esta me ha quedado en este tamaño más pequeñito, pero bueno, se puede hacer más grande. Esta se abriría así. Y no tenemos texto dentro, pero bueno, improvisamos un poco. Y luego, bueno, pues se cerraría así. Quedarían estas dos solapas. Esas dos solapas podrían ir mucho más adornadas. Bueno, lo hicimos en papel craft para que quedara mucho más sencillo. Pero sí que estas seguro que las habéis visto en otros sitios, mucho más con cantidad de filigranas. Lo que pasa es que para eso hay que tener los troqueles con filigranas. Bueno, por detrás quedaría así. Y queda también bastante maja. Para boda yo lo haría un poco más grande. Bueno, pues si tenéis interés en ver cómo se hace, pues nada, os quedéis con nosotros. Bueno, pues vamos a empezar con la primera. Mirad, esto es una cartulina A4 Canson, de las que yo utilizo, de 185 gramos. Si encontráis una cartulina que tenga más gramaje, para esto es mejor, porque va a quedar más fuerte, más invitación. Yo son las que tengo, pues vamos a utilizar este. Utilicéis el troquel que utilicéis, no cortéis nada. Porque siempre vamos a intentar que la filigrana coincida, que no quede de cualquier manera, quiero decir, que tenga una terminación bonita, tanto por un lado como por otro. Entonces, utilicéis lo que utilicéis. A ver, por ejemplo, os cuento. Mirad, esta es una de Martha Stewart. Me acerco. Si por una esquina vamos a empezar por aquí, pues vamos a intentar que sea una onda entera la que entre y una onda entera la que termine, para que quede guapo. Que no nos quede esta onda a la mitad, porque ya no va a hacer buen efecto. Con esta troqueladora, como cualquiera, esta por ejemplo, pues vamos a empezar el dibujo al final de la flor, para que nos entre y nos termine una flor entera. Por eso aquí no vamos a cortar nada, porque vamos a cortarlo según las necesidades de la troqueladora, para que quede lo que sea, tanto por un lado como por el otro, nos quede completo. Bueno, ya habéis visto que está hecha con esta de Martha Stewart. Esta fue un regalo de Verónica, le gustó, la pidió. Y cuando llegó a casa, ella misma fue la que dijo: Dios mío, qué pedazo de trasto. es que es enorme. Fijaros al lado de una que a mí me veis utilizar mucho. Se utiliza muy poquito, porque es una cenefa grandísima. Pero por ejemplo para esto, pues es perfecta. Para esto pues queda muy bien. Vamos a intentar, creo que saldrán 3, en 3 quiero decir, de estos, 1, 2 y 3 completos, que son los que formen la cenefa. Y aquí, para hacer, pues eso, hay que decidir por dónde quieres que salga. Hombre, lo bonito es que salgan 3 enteras de esta. Entonces, esto ya es a ojo, ya decide uno, ¿no? Cómo va a solucionar esto.
Para empezar, sí que salga entera. Así que ya aquí ponemos que sobrepase el dibujo un poquito. Vamos a ver qué tal queda. Esto es increíble, brutal. Y ya hacemos la primera, vamos a hacer la segunda. Con cualquier troqueladora lo mismo, En esta con 3 toques va a ser suficiente porque es grandísima, y con las demás vosotros hacéis hasta que tengáis un dibujo completo, tanto por un lado como por el otro. Luego ya arreglaremos. Vamos a hacer la tercera. Ahí. Bueno. Vamos a doblar porque esto ocupa. Entonces vamos a partir de... El dibujo completo lo tenemos aquí, ¿lo veis? Y aquí. Mirad, ya prácticamente esto ya es jugar un poquitín con lo que tenemos. Yo aquí lo remataría en redondo, según va el dibujo. Aquí probablemente también, pero bueno, aquí el juego es que en esta es donde también habría que rematarlo en redondo. Damos la vuelta y cortamos. Bueno, más o menos, hay que pasarle una pequeña lima para dejarlo mejor. Lo hacemos. Bueno, esto yo creo que nos sobraría. Que si no meto la pata y corto lo que no debo. Bueno, pues esto lo desestimamos. Entonces yo sacaría la invitación a partir de aquí. Este trocito que nos queda aquí, que lo redondearemos, lo dejamos aquí. Entonces ahora sí, ahora ya nos resulta mucho más fácil medir y cortarla. Vamos a dejar pues dejando ese pico, vamos a reproducir o respetar el mismo piquito que nos queda aquí, que luego arreglaremos. Vamos a repetirlo por aquí y será como 16 con 2, 16 con 2. Bueno, esto lo llevamos a todas las medidas, a todo lo largo. Veis que no tiene una medida definida, tiene la medida que nos permita, escojamos el troquel que escojamos, que complete las figuras. Tenéis que buscar uno, eso sí, que os permita completar la figura. Y ahora ya, sin más, vamos a cortar por la línea. Bueno, fijaros que ya tenemos más o menos esto encauzado. Lo de rematar lo de la esquina, bueno, pues yo normalmente si meto la uña y los engancho, suelo utilizar estos troqueles, pero bueno, un tapón de un boli también sirve para rematar, para hacer... Esto se va a hacer a mano, luego igual que yo recorté aquí. Entonces buscáis uno que quede bien, y es sencillo, vamos, no tiene complicación. Lo marcáis, suelo sacar 2 tamaños para equilibrar, a ver cuál queda mejor. Y con las mismas, y pues ya por las líneas que tenéis hechas, pues a ver cómo cojo esto. Pues ya lo rematamos. Bueno, ¿aquí se pueden añadir cosas? Pues sí se pueden añadir cosas. Mirad, si tenéis una plegadera, pues podemos embellecer todavía. Quiero decir que este es
es una cenefa muy ancha, muy tal, pero que vosotros tenéis una estrechita, pero se le pueden añadir cosas, ¿eh? Bueno, una plegadera, la cizalla, ¿no? Pero utilizando, así, a ver si os explico. No utilizando el corte, utilizando lo de plegar, este es el lado derecho y este es el lado del revés. Vamos a trabajar por el lado del revés. Si lo colocáis, elegís una zona, a ver que quede bien. Bueno, pues mirad, ya estamos haciendo algo. Podemos hacer dos y dejar una zona en el centro para poner una tira fina. Pues volvemos. Pues aquí se puede meter una tira fina de otro color, que haga juego con la decoración que va a llevar la cinta, y va a quedar muy bien, ya enriquece la tarjeta. Lo siguiente es doblarla. Y en este tipo de tarjetas a mí lo que me gusta es que la solapa se levante y luego que otra también se levante y que el texto esté en el medio. Así que hay que decidir cómo doblar esto. Yo en principio combo, combo pero sin machacar. A ver, quiero decir, la solapa tiene que quedar por encima, aunque esto luego quede menos, la solapa tiene que quedar por encima. Más o menos así. Bueno, yo lo hago así, igual vosotras pues preferís coger, medir de aquí a aquí tanto, de aquí a aquí tanto. A mí me resulta fácil así. Lo pongo en una posición que me guste. Bueno. Y marco un poquito por una esquina y marco un poquito por una esquina, y eso ya me va a dar los dos sitios por los que va a ir doblada. Bueno, ahora ya voy con más tranquilidad. Ajusto bien por los dos lados. Y voy ya con la plegadera. Si vais a hacer muchas, esto solo lo tenéis que hacer con la primera. Luego ya, una vez que tenéis la primera doblada, ya nada, ya sabéis que lo único que tenéis que hacer es hacer así, a 9. Y a 9 doblar, y de 9 aquí a tal. Esto, claro, esto obviamente se hacen unas cuantas. Pero bueno, esta historia es solo con la primera, luego ya sabéis por dónde tenéis que ir. Vale, y vamos a doblar esto. Bueno, entonces la base de la tarjeta va a ser así. Este tipo de cierre queda muy elegante. El tener que abrir la solapa de abajo luego para leer el texto. Ahí. Y si tenéis para redondear, pues bueno, va a quedar más bonito si redondeamos las picas. Ahí. Bueno, vamos a hacer la parte de fuera y luego ya nos metemos en el texto, porque el texto también se puede enriquecer bastante. El texto va a ir sobre blanco. Pero si eso que vamos a poner aquí en la base tiene debajo algo de otro color, va a quedar mucho más bonito, va a resaltar mucho más. Bueno, pues lo siguiente sería elegir qué vamos a poner aquí para cerrar la invitación. Pues vamos a pensarlo y cuando lo tenga pensado os lo enseño. Bueno, os sigo contando. He elegido este papel, este es un papel de Cora Project. Vamos a poner aquí, la línea que hemos dejado, os lo acerco, fijaros, esta zona que hemos dejado aquí para decorar. He visto que este papel tiene aquí una línea, así, me gusta, y voy a recortarla.
así sin más. Y luego a la cinta que va a cerrar la invitación, bueno, pues calculáis. Yo creo que con una anchura de unos 3 centímetros podría estar bien, ¿eh? A ver. La tira entonces tendría que cerrar por aquí. No sé si será un poco ancha. Bueno, yo la tira para adornarla un poquito, a ver si engancho algo por aquí. Pues mirad. Pues me iría a estas tijeras, que hacen ondas, sin complicarme. Es todo lo de siempre, cortáis uno largo, para saber cuánto necesitáis y ya luego pues ya sabéis el resto, para hacer el resto de las invitaciones ya sabéis qué trozo tenéis que cortar. La primera siempre sabéis que es de prueba y tenéis que tantear. Se podría, bueno, vamos primero a doblar. Las flores las pondría pues justo donde, más o menos en el centro, ¿no? Donde va a cerrar, para que no se vea el cierre, que sería más o menos así. Siempre contando con que esto tiene que entrar y salir perfectamente, que no quede muy flojo para que no esté todo el día caído por los lados, pero bueno, que entre, que entre lo más justo posible, sin que se quede apretado y sin que se salga. Eso ya a ojímetro. Bueno, podría ser por ahí. Entonces ahora sí que tenemos la medida. Cortamos. Que va a ser más o menos por ahí. ¿Se puede decorar esto? Pues sí, mirad. Algún fallo. Si vais a hacer esto en unas cuantas, buscar unas tijeras que corten bien. Vale. Podéis hacer un doble cosido, un falso cosido. Cogéis una regla y vais marcando por ambos lados. Podéis hacer lo mismo que aquí. Vamos a probar. Podéis coger la plegadera, el buril, si lo encuentro, de todo el jaleo que tengo que montar. Le dais la vuelta para que queden hacia afuera. A ver, porque igual me estoy metiendo, como se dice aquí, en camisa de 11 varas. Pues sí, me estoy metiendo en camisa de 11 varas porque... Bueno, para que veáis el efecto, porque evidentemente al cortar con las tijeras pues no queda parejo un lado y otro. Pero bueno, quería daroslo como idea. A ver si puede ser. Aquí ya se nos pierde. Pero vamos a obligarlo un poquitín, solo para que veáis el efecto. Igual os compensa más, porque yo ya sabéis, voy sobre la marcha. Os compensa más cortarlo, hacer la tirilla, o sea, con la plegadera, y luego ya... mucho mejor, lo estoy pensando. Luego ya, una vez de que tenéis la tira hecha, es mucho más fácil guiaros con las tijeras,
ni meteros muy dentro ni saliros muy fuera. Guiaros por la tira que acabáis de hacer. Con el doble cosido lo mismo, yo creo. Y dale con el doble cosido. Con el falso cosido lo mismo, os merece la pena hacerlo y luego ya utilizarlo como guía. O sea, al revés de como yo lo acabo de hacer. Es que esto se me acaba de ocurrir. Ya sabéis, yo sobre la marcha siempre. Bueno, pues este tendría que entrar aquí. Y este lo vamos a pegar. No sé cómo he hecho para que me resulte aquí abajo en verdad en el centro. Bueno, no tiene mucha importancia. Entonces vamos a cerrarlo así. Vamos a quitar la tela. Vosotros todos los fallos que yo vaya cometiendo, luego los vais solucionando, ¿vale? Como yo los voy cometiendo, pues ya sabéis dónde no tenéis que fallar, no tiene importancia porque una flor iría aquí y otra un poco más arriba, ¿no? Pero bueno, si el doblez queda más centrado, pues igual mejor, ¿no? Bueno, vamos a marcar un poquitín hasta donde vamos a echar el pegamento. Lo siguiente, bueno, aquí hay una cuestión, ¿no? Esto es una postal, sí, una invitación de boda, una tarjeta de boda. Prácticamente esta podría ir en un sobre, pero en el momento en que le vamos a poner aquí un par de floronas de las que yo hago, pues ya se dificulta. Vosotros si queréis meterlo en sobre, pues vamos a decoraciones mucho más planas. Mirad. Ya algo que permita meter en sobre sin problemas. Yo lo voy a hacer así porque como yo ya sé que queda espectacular, pues ala, para el vídeo, ¿no? Pero no hay problema en que hagáis una composición aquí bonita, incluso que se salgan las hojas hacia afuera, ¿sí? Sin problema. Una composición aquí bonita y veis que va a quedar muy fino, y esto lo podéis meter en un sobre. Claro que si aquí, a ver, yo tenía aquí dos flores de las que yo suelo hacer habitualmente preparadas, aquí metes esto, pues bueno, ya lo veis vosotras mismas, incluso un poco dobladas, esto queda muy bonito. Aquí tendrían que ir otras dos, no una. Bueno, no quedan bien. Fijaros en una cosa, con respecto a las flores. Cualquiera diría, no, estas es un troquel y vienen juntas, Yo ya empezaría por separarlas. Fijaros, lo hemos hecho tan equivalente que no me gusta. Las flores hay que revolverlas, las hojas también, cambiarlas, no ponerlo parejo, porque no cuadra. Probablemente si las cortas y ya pones una más arriba y otra más abajo, el efecto ya cambie totalmente, parezca más natural. Bueno, son cosas mías. Vamos a ver entonces cómo hacemos esto. Vamos a poner las flores y alguna hoja. Vamos a ver cómo hacemos las hojas. Esas no me gustaban mucho. Bueno, a ver, estas hojas me gustan más. También van un poco parejas, pero te dan más opción a moverlas mirando hacia un lado y hacia otro. Nada, es un troquel que tengo por ahí, os lo enseño, si lo encuentro. Estas salen de aquí. Lo que pasa es que yo de aquí suelo coger manía, suelo coger las tres primeras, la una, dos y la tres plantas. Me apaño muy bien así con estas. Bueno, pues nada,
esto ya es fácil, ¿eh? Estas ya me las habéis visto hacer, ¿eh? En más de... en 2 tutoriales como mínimo, ¿eh? Bueno, pues más o menos así. Es bastante sencilla de hacer y queda bastante fina, ¿eh? Ya os digo, claro, las floronas estas le dan un aspecto bueno, más espectacular, ¿eh? Pero no hay problema en poner decoración más plana, ¿eh? Va a quedar fina igual que esto, ¿eh? Yo utilicé esta porque, bueno, ya veis, ¿eh? Cómo queda. Pero si tenéis otra más fina no pasa nada, ¿eh? Luego jugad con este tipo de cosas. Intentad, eso sí, que no se corte utilizad uno entero, mirar a ver dónde, quiero decir un folio entero, A4, mirar a ver dónde acaba y puede empezar y acabar la tira, de una manera equilibrada, y que la figura entre completa, aunque luego tengáis que hacer este tipo de cositas que yo he hecho, de redondear, es lo que va a quedar bonito. Si queda despareja, está cortada por aquí y luego está por aquí, no va a quedar bonito. Pero bueno, yo creo que eso se puede hacer con todas las troqueladoras. Bueno, el texto. Vamos a sacarlo, que no lo tengo sacado. Y vamos a jugar también con la zona interior un poco. Bueno, el texto. Mirad. Está hecho un texto sencillo. Bueno, es inventado, por supuesto. Cortado, más pequeño que la zona de dentro donde va a ir colocada. Está imprimido sobre folio. Sí que es un folio de 160 gramos, que es los que ponemos habitualmente en los libros de firmas. Son el doble de gruesos que uno normal. Imprimir en folio, no en cartulina, por una razón. El folio es para imprimir en él, la cartulina no. La cartulina podéis imprimir en ella, pero en cuanto paséis el dedo se os va a correr la tinta con mucha más facilidad que en el folio. El folio viene preparado para imprimir sobre él. El papel sea de los gramos que sea. Esto hay infinito. Este es de 160 y de 180, pero queda mucho mejor impreso. En folio. Bueno, esto podría ir directamente así, pero se puede hacer algo, se puede hacer algo para que quede mucho mejor. Bueno, yo esto lo suelo hacer en los libros de firmas y queda muy bien. En la zona en la que suelo poner un marco para una foto. Bueno, si tenéis esta, pues vale, si tenéis para redondear, lo redondeáis. La cuestión es que si hacéis esto, redondeado o así, no importa. En este caso vamos a poner un escalón. La cosa cambia, y todavía cambia más si cogéis una cartulina base y le dejáis un reborde por cada lado. Mirad. Luego vamos a cortar por aquí y por aquí, y veréis cómo el efecto que hace es completamente distinto. Vamos a pegarlo con cinta de doble cara para hacerlo rapidito. Bueno, mira, yo también para pegar fotografías, cuando las pego con cinta de doble cara, para lo que sea, hago esto, siempre. Quito solo uno de arriba, porque al quitar solo uno, esto me permite moverlo, mirad. Y me permite ponerlo donde yo quiero. Equilibrarlo más o menos. Bueno, pues podría ser más o menos por ahí, un poco más arriba. Y cuando lo tenga claro, pego la parte de arriba. Y ahora ya pues es solo cuestión de quitar el resto, ya más tranquilos, porque sabemos que lo de arriba no se nos va a mover.
y ya vais a ver cómo vamos enriqueciendo la invitación poco a poco, sin mucho esfuerzo. Al ponerlo aquí cambia totalmente. Mirad, queda pues mucho más elegante. Si redondeáis las de dentro también va a hacer un efecto muy bonito, claro, y con el escalón queda muy chuli, a ver, pero la historia es dejarla de afuera sin tocar, cuadrada, y luego hacer algo en la de dentro, y siempre queda mucho más bonito. Bueno, pues la pegamos. Bueno, esto hace también pues que la parte de atrás quede mucho más rígida, que nos interesa mucho. Bueno, esto entonces sería así. A ver si acierto a meterla. Es tremendo. Y pues lo suyo sería poner aquí el nombre de los novios y la fecha. Yo lo que he hecho es cortarlo con este troquel. Que creo que queda bastante bien. Y tienes dos opciones. O bien yo lo hago mucho, recorto por dentro en una franja y luego lo pongo aquí. Con lo cual ya se me va a ver un filo. Está cortado en el mismo papel que aquí. O igual lo hago esta vez de otra manera, a ver. Vamos a utilizar el papel, pero por este lado, que es más azul, más intenso. Mirad, esto también lo hago mucho. Y luego cortarlo yo alrededor, para darle el filo yo. Lo suelo hacer de las dos maneras. Bueno, esto ya os tiene que entrar en ojímetro, como yo digo. Si lo que quiero es un borde más fino, más pequeño. Bueno, pues yo creo que sí, que igual aquí va a quedar más fino así. Este vamos a ponerlo aquí. Bueno, pues ya está. Vamos a retirar porquería. Creo que es bastante sencilla de hacer. Para hacerlas en serie, quiero decir, si hay que hacer unas cuantas, porque bueno, ya veis, en cuanto te cogéis al troquel el punto, luego ya sabéis cuántas veces tenéis que troquelar, por dónde tenéis que cortar. En cuanto dobláis la primera vez, ya sabéis las medidas de por dónde hay que doblar, incluso la tira esta, cuánto hay que dejar. La primera es la que os va a costar un pelín más de trabajo, no mucho, y luego, bueno, os la enseño por detrás también, y luego ya se pueden ir sacando cantidad de ellas, de una manera fácil, y creo que, oye, siempre se tropieza aquí, y creo que luego el aspecto es elegante. Y bueno, y no queda mal. Bueno, pues ahí os queda. Bueno, vamos a hacer algo ahora completamente distinto. Mirad, yo he empezado por aquí. Es un troquel de la Bishop. Y lo que he hecho es sacar dos pedazos. Aquí los tengo. Si veis, más grandes que
que la mitad del círculo. Los he sacado iguales, bueno, distintos, la verdad. Uno era un poco más largo que otro, luego los puse juntos y los igualé. ¿Veis? Bueno, si no tenéis la Big, o no tenéis esos troqueles y tal, un plato de café, de lo que sea, sacáis dos que sean un poco más largos que la mitad, y los hacemos en liso. Esto es papel craft, de una colección que tenemos aquí, se llama Love Letters de Recollection, lo utilizamos mucho, es todo papel craft y bueno, le sacamos bastante partido. Bueno, una vez de que los tenemos cortados e igualados, vamos a hacer una solapa en cada uno, así a mano, Vamos a hacer una solapa, por ejemplo, de un poco más de medio centímetro, una cosa así, que nos permita doblarse, Bueno, vamos a doblar. Como veis no es regular, no quiere decir que hayamos llegado a la media circunferencia, ni mucho menos, Está hecho un poco a ojímetro. Vamos a doblarlo bien. Bueno, y esto ya tenemos dos pestañas, uno en cada lado. Esto iría así, enfrentados. ¿Lo veis? Y una vez enfrentados, bueno, tenemos aquí el papel craft. Podemos aprovechar algo de dibujo, aunque luego ahí lo tengamos. Aquí luego iría el texto. Lo que vamos a hacer es una invitación un poco más modernilla. Bueno, ya para empezar lo vamos a hacer en craft, o sea que imaginaros. Lo que vamos a hacer es enfrentar uno con el otro. Vamos a pensar cómo vamos a hacer esto. A ver, vamos a hacer una cosa, porque con estas ondas lo que pasa siempre es que en una nos va a coincidir, ¿lo veis? Al terminar la onda, pero si lo queremos sacar recto en la otra, no nos conviene eso, lo estoy viendo ahora. Nos conviene que termine en dos ondas. Entonces vamos a volver a la tabla. Como veis, aquí el tanteo es imprescindible. Bueno, lo que os decía. Aquí sí que nos terminaba con onda, pero en el otro lado no, pues a ver cómo hacemos para que nos termine en onda en los dos. Bueno, pues vamos a pegarlas y una vez de pegadas vamos a cortar lo que nos sobra, porque no sé muy bien por dónde vamos a cortar. Así que como las solapas no van a impedir que cortemos, por donde nos haga falta, pues vamos a hacerlo. Bueno, pues yo creo que al final lo mejor va a ser ir a la terminación de las dos ondas.
Bueno, el texto iría aquí dentro, ¿eh? No tengo texto, pero sí que se puede cortar algo a la medida, ¿eh? Vamos a cortar, no sé, igual más de medio centímetro por cada lado. Vamos a cortar 1 centímetro menos. Aquí hay 10,3, o sea 9,3 por 11,4 por 10,4. Vamos a apuntarlo porque me lío. Aquí hemos dicho que hay 11,4, 10,4 por, aquí hay 10,3, 9,3. Bueno, vamos a cortar una cartulina blanca para que por lo menos veáis la sensación, ¿eh? Que da. Este iría aquí. Y también le podéis hacer alguna cosita, ¿eh? Vamos. Redondeáis, lo que queráis. O lo dejáis recto, ¿eh? Tampoco pasa nada. Bueno, en este caso el texto iría aquí. Podéis hacer exactamente lo mismo que hicimos en la otra, ¿eh? Dejáis más espacio alrededor y le ponéis debajo de esta otra para que se distinga de la base. Yo en este caso, como bueno, esta estaba decorada, pues vamos a dejarla así, ¿eh? Bueno, cuando cortéis esta, mirad, no cometáis el mismo error que yo, ¿lo veis? A ver si enfoca. El de abajo, la lengüeta, la cortáis en inglete. De esta manera solo se os vería una línea saliendo de la pica, ¿eh? Pero yo, fijaros, lo pegué sin cortar, que es dar 4 tajos. Realmente lo hago siempre en todos los lados, pero esta vez no lo hice, ¿eh? No cometáis el mismo error, porque va a quedar mucho mejor por detrás, ¿eh? Bueno, pues a partir de aquí, pues hay que buscar una manera de cerrarlo, ¿eh? Así que vamos a pensar, podéis hacer muchas cosas, ¿eh? Estas solapas podéis decorarlas, ¿eh? Podéis cortar otro papel más corto con las ondas y ponerlo encima. Podéis poner decoración, podéis poner muchísimas cosas. Yo os digo, bueno, cómo hacer básicamente la tarjeta, ¿eh? Luego por dentro podéis escribir. Esto ya esto ya infinito. Vamos a pensar cómo cerrarlo. Bueno, yo creo que lo mejor o lo más sencillo van a ser 2 leyes, ¿no? Aquí cualquiera. Pues no sé. Nada, quedan chulos en negro. Vamos a ponerlos en negro. Ahí. Bueno, entonces vamos a, una vez hechos los leyes, pues nada, vamos a meter esto aquí, vamos a hacer unos nudos. Y nada, vamos a atar. Si queréis meter los dobles, los metéis dobles, ¿eh? Eso ya como vosotros veáis.
o con otro tipo de cuerda, bueno, con lo que veáis. Si tenéis alguna cosita para colgar, la colgáis, siempre quedará mejor. Vale. Voy a ver si veo alguna cosita para colgar ahí y volvemos. Bueno, al final la tarjeta quedó así. Le he puesto un par de flores, os las enseño. Además las flores hacen que tenga peso la cuerda, con lo cual se queda hacia abajo, queda más bonita. Le he puesto el cartelito de los novios. Este también podría haber ido en redondo y festoneado, hubiera quedado muy bien. Bueno, eso se puede variar. Igual también hubiera quedado bien en otro sitio, o combinado con los novios en un lado y la fecha en otro. Eso ya tenéis que hacer pruebas y mirad vosotros cómo hubiera quedado mejor. Yo lo que os quería enseñar era la base, ¿no? De cómo hacerlo. Luego ya la decoración ya es cosa de cada uno. Perdonar, sé que he cometido varios errores durante la grabación, siempre os iba diciendo, me he metido la pata, vamos a hacerlo así. Estoy desconcentrada, esta mañana recibí la noticia de que falleció mi tía, y estoy un poco con la cabeza más en un lado que en otro, pero bueno, yo quería hacer el tutorial para que lo tuvierais el fin de semana. Venga, animaros a hacerlo, no son difíciles y nada, un beso y un abrazo a todos.